Bien, chicos, buen día con todos. El día de hoy nos toca, bueno, básicamente recuperar lo que viene a ser la semana 2. Bien, esta semana, como parte inicial, nosotros tocamos lo que viene a ser generalidades sobre la célula. Bien, conocimos acerca de la, perdón, sobre la biología, conocimos acerca de las ramas, dominios de la biología, entendimos un poco acerca de lo que viene a ser la parte química, bien, sobre todo la formación de las moléculas, tanto de tipo inorgánicas como de tipo orgánicas. Bien. Ahora nos toca ver lo que vienen a ser los virus, que no son entidades biológicas, pero como se relacionan bastante con los seres vivos, como tienen la capacidad de causar enfermedades y también ser aprovechados por la biotecnología, forman parte dentro del estudio, bien dentro de una de las ramas de la biología. No entiendo la pregunta. ¿Dónde están en la clase? ¿Todo bien, chicos? ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Sí? Todavía estoy en la primera parte, chicos. Introducción. Se ve y ¿Bien? se escucha, profesor. Listo, correcto. Ok, entonces, como les decía, vamos a iniciar la clase de hoy con el tema de los virus. Para empezar, nosotros bien no somos muy ajenos a lo que viene a ser el tema viral, sobre todo que hemos pasado lo que viene a ser una pandemia, pero se desconocía de ellos, bien, digamos, hace un par de siglos. En el siglo XIX, recién con lo que viene a ser el desarrollo de microscopios más potentes, bien, microscopios que ya no empleaban la luz, ya no eran ópticos, sino que empleaban un barrido de electrones, bien, los microscopios electrónicos pudieron detectar a estas entidades genéticas. Se sabía que existían enfermedades, pero no sabían quién era el causante, hasta que por ahí aparecen estas pequeñas cositas, bien, que se les denominó como los virus. Uno de los primeros virus en ser estudiados fue el virus del mosaico del tabaco, y al momento que analizaron la estructura se dieron cuenta que era bastante sencillo, ya que en la parte interna de estos virus había presencia de un ácido nucleico que podía ser o bien ADN o bien ARN, nunca ambas, ¿bien? Este ácido nucleico estaba supercompactado y rodeado, ¿bien? Por una cápsula, o también conocida como cápside, que era un compuesto proteico. Bien, todas estas pequeñas estructuras llamadas capsómeros vienen a ser proteínas. Entonces, la forma más sencilla de virus que nosotros vamos a tener es ácido nucleico envuelto en una cubierta proteica, en una cápside. A esto en conjunto, a la parte nuclear y a la parte de la cubierta se le conoce también como la nucleocápside. ¿Bien? Esta es la forma de virus más sencillo que vamos a encontrar en el ambiente. Ahora, a los virus se los va a clasificar de acuerdo a varios factores. Número uno, de acuerdo a la carga genética. Como te mencioné, hay virus que pueden ser de tipo ADN, hay virus que van a ser de tipo ARN. Bien, ADN tenemos, por ejemplo, la viruela, la varicela zóster, el herpes, la hepatitis B. ARN, uno de los más conocidos, las gripes. Bien, el tema de la pandemia, el virus del COVID-19, el SARS-CoV, es un virus de tipo ARN, por si acaso. Tenemos aquí también la fiebre amarilla, rubiola, hepatitis A, el virus de la rabia. Bien. Algo que también llama mucho la atención es la capacidad que tienen los virus para mutar su carga genética, para alterar esta estructura. Y es de saber que los virus de tipo ARN tienen mayor facilidad para poder alterar esta forma. De ahí que no se les extrañe, chicos, y ustedes también lo han visto en pandemia, que iniciamos con una cepa, luego salió una nueva variante, luego salió otra variante y así surgieron distintas variantes, ¿bien? Porque se trató de un virus sobre todo de tipo ARN. Igual ocurre con la gripe común. Bien, el virus de la gripe que a ustedes por lo menos les va a dar una o dos veces al año, no es el mismo cada vez que les ataca. Bien, la gripe que les dio el año pasado fue con una cepa 1, la de este año va a ser con una cepa 2, la del siguiente año con una cepa 3 por esa capacidad mutagénica que tiene. Entonces, de acuerdo al ácido nucleico, virus ADN o virus ARN. De acuerdo a las estructuras bien, que va a presentar el virus, vamos a encontrar los virus desnudos, aquellos que están únicamente formados por ácido nucleico y también por la cápside, bien, de acuerdo a la estructura. Pero también algunos virus van a presentar una cubierta extra. A esta cubierta se le conoce como la envoltura y ya deja de ser un virus desnudo y se convierte en un virus envuelto. Bien.
Algo que hay que detallar sobre esta envoltura es que no le pertenece completamente al virus. Este virus, la partícula viral, cuando salió de la célula que logró infectar, se llevó su membrana. Bien, esta membrana es una bicapa lipídica, pero en esta membrana el virus obligó a que la célula exprese proteínas, bien, que va a emplear el virus para poder atacar a la siguiente célula. Bien, entonces, de acuerdo a las estructuras, virus desnudos, virus envuelto. El virus del SARS-CoV es un virus de tipo envuelto, con las famosas proteínas Spike, bien que le pertenecen al virus, y que este obliga a que la célula las exprese en la membrana antes de llevársela. Bien. De acuerdo a la simetría, vamos a encontrar los virus que presentan forma esférica o icosaédrica, bien, ya que cuando son, digamos, analizados al microscopio tienen una forma de bolita, pero con más detalle, cuidado con el audio chicos, pero con más detalle tienen una forma icosaédrica, estos Ah, ya dados se de, olvidó, ¿bien? De ya, 20 olvidé. caras. Ay, papi. Chicos, cuidado con el audio. Bien, a ver, los silencio. Ok, entonces tenemos virus con simetría esférica o icosaédrica y virus con simetría helicoidal o filamentosa. ¿Por qué se llaman helicoidales? Es por la forma de hélice que adquieren las cápsides. Bien, en este caso la carga genética se encuentra por toda la parte del medio y los capsómeros van a crecer rodeándolo. Bien, se forma una fila, lo rodea por este lado, da la vuelta, vuelve a subir por este lado y así de manera helicoidal. Vuelve a dar la vuelta y ya. ¿Bien? Entonces tenemos estos dos tipos de simetrías. Existe un tercer tipo que se dice que no presenta simetría. A este se le conoce como virus complejo, ¿bien? Ya que tiene un lado con la simetría icosaédrica, con la forma esférica, y otra parte con la forma helicoidal. Aparte, estos virus complejos se caracterizan por ser principalmente bacteriófagos, atacan a bacterias. Y para poder atravesar la pared bacteriana, estos virus emplean un sistema de anclaje, que son una serie de proteínas, y un sistema de inyectores, que también son proteínas. ¿Bien? Nos recuerda mucho a los módulos lunares. Emplean el sistema de anclaje para posarse en la superficie de la bacteria y gracias a los inyectores logran atravesar la pared bacteriana e insertar la carga genética. Chicos, en esta parte tengan mucho cuidado. La pregunta te puede dar una descripción muy bonita sobre uno de estos tipos de virus, pero en la misma pregunta te pueden decir, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de estructuras, ¿cómo se clasifica? ¿Desnudo o envuelto? De acuerdo a la simetría, bien, puede ser esférico icosaédrico, filamentoso helicoidal o no presentar simetría y tratarse de un virus complejo de acuerdo a la carga genética, virus ADN o virus ARN. Bien, entonces mucho cuidado con esas partes en las preguntas trampa. Bien, seguimos. Los virus no son considerados seres vivos, bien, ya que carecen de ciertas características de los seres vivos, como es el caso del metabolismo propio. Los virus de manera externa, de manera ajena a una célula, no pueden realizar ningún tipo de labor, sí, son completamente inertes y tienen que aprovechar el metabolismo de la célula a la cual infectan y toman control. Número dos, los virus no se reproducen, no tienen reproducción. Los virus se replican, generan copias de sí mismos, pero en forma de estructuras que luego van acoplando, van ensamblando. ¿Bien? Entonces veamos ese proceso, la llamada replicación viral. Esto, chicos, aplica para cualquier tipo de virus. En este caso vamos a trabajar con un bacteriófago. Bien, pero es lo mismo para cualquier tipo de virus con cualquier tipo de simetría o carga genética. El primer punto que debemos saber es que los virus son muy específicos. Los virus no atacan cualquier tipo de células. Si ustedes han tenido, por ejemplo, infecciones por gripe, por COVID, habrán visto que principalmente el sistema respiratorio se ve afectado. Tus células epiteliales no sufren ningún tipo de daño, tus células musculares tampoco y así. Bien, son muy específicos de acuerdo a la célula que van a infectar. Eso se debe gracias a un sistema de proteínas que logra reconocer su célula diana. Entonces, aquí está el virus, en este caso el bacteriófago, y aquí se encuentra su célula blanco, la célula diana. La primera etapa es la fijación. El virus se adhiere, se fija en la superficie, reconoce a la célula diana. Una vez que logra reconocerlo, va a introducir únicamente el material genético. Y en el resto de las estructuras virales no ingresan, solo material genético.
Ingresa la carga genética, bien, hay una inyección en este caso del material genético porque tiene un sistema de inyectores. Y este material genético se va a fusionar con lo que viene a ser la carga del hospedero, su carga genética. Una vez que logra fusionarse, bien, corrompe esta carga genética y toma el control de la célula. Obliga a que la célula empiece a fabricar las partes virales. Por un lado, se replica material genético, lo pueden ver por aquí, bien. Por otro lado, se replica o se sintetiza las estructuras virales, que lo pueden ver por aquí, bien. Y todo eso, bien, acá está el sistema de anclaje, sistema de inyectores. Todo eso está separado por partes. Se da la síntesis. Bien, recuerden que en biología síntesis es formación, formar algo. Bien, síntesis de enzimas virales. Bien, se sintetizan las enzimas del virus. Se replica el material genético del virus. Se sintetizan, se forman las cápsides. Se da todo el proceso de síntesis. Una vez que tenemos todas las piezas, bien como si fuesen piezas de rompecabezas de Legos, lo armamos. A eso se le conoce como el proceso de ensamblaje. Vamos a armar las nuevas partículas virales. A estas partículas virales ya formadas también se les conoce como viriones. ¿Bien? En este caso sería un virión. Ahí está. En el caso de los bacteriófagos, ellos como no se llevan parte de la envoltura, bien, empiezan a acumularse dentro de la célula hasta que finalmente la célula explota, realiza lisis, bien, y se liberan estas nuevas partículas virales para poder continuar con los procesos infecciosos. De esa manera, chicos, ocurre el proceso de replicación viral, bien. Pero regresando a este punto, hay algunos virus que en la parte final no salen por lisis, sino que se van a llevar una parte de la membrana. Lo vemos por aquí. Bien, a eso se le conoce liberación por gemación, ya no es por lisis. Entonces, aquí está la carga genética viral, aquí están las proteínas de la cápside. Bien, esto vendría a ser el paso 3. Bien, tenemos ya todo formadito. En el paso 4 lo ensamblamos. Aquí está el proceso de ensamblaje. Bien, se forma la nucleocápside y previamente en la membrana de la célula que ha sido infectada, el virus le ha obligado a expresar proteínas víricas, proteínas que le van a ayudar a infectar a la siguiente célula. Bien, la nucleocápside se adhiere a la membrana e induce a que se dé la gemación, se forma una pequeña gema, va saliendo, se va rodeando con la bicapa lipídica y listo, sale un nuevo virión que ahora es de tipo envuelto. Bien, ¿qué ventajas representa para un virus llevarse esta envoltura? Número uno, esta envoltura, al ser una bicapa lipídica, tiene mayor facilidad de poder acoplarse con una nueva célula que van a infectar. Ustedes, por ejemplo, si alguna vez han jugado con burbujas de jabón, han visto que cuando tienen una burbuja de jabón, otra de jabón, lo juntan y se fusionan con facilidad porque son del mismo material. Lo mismo ocurre con esta membrana. Es una bicapa lipídica. Cuando entra en contacto con otra célula, es más sencillo que pueda acoplarse más fácilmente. Número dos, al ser una bicapa lipídica, cuando por ahí entra en contacto con una célula de defensa, la reconoce y nota que es bicapa lipídica. Bien, para la célula de defensa se trata de una célula normal, bien, una composición que el cuerpo tiene, con lo cual no lo ataca fácilmente. Gracias a la envoltura puede pasar desapercibido, bien, dentro del organismo, hasta que por ahí se dan cuenta que tiene una proteína extraña y recién el sistema inmune actúa. Bien, ok. Entonces, esto se da cuando el virus ingresa y toma el control de la célula. Automáticamente inicia el proceso de replicación. A este proceso donde el virus bien se libera por lisis, se le conoce como el ciclo lítico. Bien, profe, ¿existe otro ciclo? Sí. Bien, algunos virus, al momento que se da la parte 2, cuando se fusiona la carga genética, no toman el control, sino que se quedan ahí entre lo que viene a ser, digamos, se quedan en reposo, en stand-by, a la espera. Virus, virión y viroide, correcto, antes de avanzar con eso. Virus es el término general. Bien, cuando hablamos del virus de la gripe nos referimos a todo lo que viene a ser tanto el organismo como la enfermedad. Bien, virus del ébola, virus de la rabia. Virión es una sola unidad. Bien, es una sola unidad. Si a mí me dices, te atacó el virus de la gripe, yo puedo pensar en muchas.
Bien, muchas partículas virales. Si me quiero referir a una sola partícula, bien, hablo de un virión. Un viroide básicamente es un, digamos, algo que se asemeja al virus, es digamos una etapa previa al virus, está formando un viroide. Pero en algunos textos, bien, también asumen como viroide al virión. Bien, tranquilos chicos, para admisión, pues van a utilizar sobre todo la palabra virión y virus para referirse de manera general, más no he visto preguntas donde genere contradicciones. Bien, así que por ahí no te lo van a meter porque si no puede generar controversia. Lo que sí te puede meter es lo que te voy a explicar ahora. El ciclo lítico es cuando el virus toma el control y se replica automáticamente. Pero tú sabrás que algunas enfermedades virales pasan desapercibido, como es el caso del VIH. Una persona puede infectarse por VIH y durante 10, 20 años el virus no se expresa para nada, hasta que llega un punto en que se activa y la persona empieza rápidamente con toda la sintomatología. ¿Qué ha pasado? Igual ocurre con la rabia. Ten mucho cuidado si te ha mordido un perro. La rabia puede permanecer en tu cuerpo oculto hasta 6 meses y una vez que se activa es completamente mortal. Creo que de todos los casos que han habido en el mundo, solamente 6 personas han sobrevivido. 6, nada más, contaditas. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado en ese punto? El virus fusionó la carga genética, mas no tomó el control. Se quedó ahí, bien, como dormido, como esperando el momento. La célula, por supuesto, continuó con sus procesos. Vamos a separarlo por aquí. Bien. Esta célula, ahora con la carga genética alterada, pero con sus procesos normales, se sigue dividiendo, sigue, bien, en sus procesos reproductivos. La carga genética celular, bien, que está por acá, de manera normal. Aquí también las células hijas van a tener la carga genética, pero la carga genética viral está presente, está ahí, infectado. Cuando esta célula se divide, también replica la carga genética. Las células hijas también van a presentar carga genética viral. Y es por eso que durante esos años, bien, el virus no se desarrolla como tal, no daña las células como tal, pero el número de células infectadas aumenta, bien. Y llega un punto, todavía no se sabe exactamente cuál es la señal, cuál es el detonante, que esta carga genética empieza a tomar el control y todas estas células regresan, bien, hacia el ciclo lítico. Van a continuar con el paso 3. Toman el control, forman las estructuras virales, las ensamblan y empiezan a librarse por lisis o gemación. A este proceso, donde la carga viral bien se fusiona, mas no se activa, se queda únicamente en los genes, se le conoce como el ciclo, bien, lisogénico. Y este ciclo lisogénico, llegado cierto tiempo, puede volver al ciclo lítico. Bien, entonces tener mucho cuidado de acuerdo a qué tipo de ciclos están hablando para entender cuáles son los pasos. En el caso que únicamente se refiere al ciclo lisogénico, se da la fijación, se fusiona la carga genética y hasta ahí. Ahí se queda. Bien, la célula continúa con sus procesos normales, se divide, las nuevas células hijas van a presentar la carga genética, pero también la carga del virus incrustada. ¿Del ciclo lisogénico puede volver al ciclo lítico? Sí. Estas células pueden activarse, mejor dicho, pueden ser tomadas por el virus toma el control y continúa con la replicación, el ensamblaje y la posterior liberación. Bien, ok. ¿Se entendió la parte de replicación viral? ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Listo. Ahora, tenemos que hablar acerca de uno de los virus que también ha causado muchos problemas a los médicos, sobre todo por el tema del tratamiento. Es el virus de la inmunodeficiencia humana o también conocido como el VIH. El VIH es causante de lo que viene a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también conocido como SIDA o AIDS por sus siglas en inglés. Bien. Pregunta, chicos, ¿el VIH, aparte del ser humano, a qué otro organismo puede atacar? El VIH, aparte del ser humano, ¿a qué otro organismo puede atacar? A los chimpancés. A los simios, ¿ya? A los felinos, a los primates. Recalco con la pregunta, ¿qué significa la H?
humano. Humano. El VIH solamente infecta a los humanos. Profe, pero los simios también tienen SIDA. Sí, tienen SIDA, pero no causado por el VIH. En este caso es el virus de la inmunodeficiencia simiesca o primate. También tienes el virus de la inmunodeficiencia felina, que básicamente cumplen la misma función, pero acuérdate esto, el VIH es estrictamente humano. Bien, los virus son muy específicos al momento de reconocer la célula que van a atacar. Bien, SIDA como tal, lo pueden tener humanos, primates, felinos, bien, les puede dar SIDA, pero el causante es muy distinto. Bien, cuando nosotros analizamos la estructura del VIH, vamos de adentro hacia afuera, tenemos primero que reconocer que es un virus de tipo ARN. Bien, presenta un genoma viral con ARN. Y no solamente eso, tiene dos cadenas, bien, por dos de ARN, dos hebras de estas. Cada cadena de ARN va a estar unida, va a tener de manera cercana a una proteína muy especial, también conocido como una enzima, a la llamada retrotranscriptasa inversa, ¿sí? Transcriptasa reversa o simplemente retrotranscriptasa. Profe, ¿para qué sirve? La transcripción es un proceso donde a partir de una cadena de ADN nosotros formamos una hebra de ARN. En el caso de este virus, el proceso es al revés. A partir de la cadena de ARN va a formar una cadena de ADN, ¿bien? Lo cual le permite acoplarse más fácilmente a la carga genética de la célula que va a infectar. Entonces son dos hebras de ARN cada una con su retrotranscriptasa. A su vez, hay otra presencia de otras proteínas, proteasas, integrasas, tranquilo, normal. Está envuelto, bien, por una serie de capsómeros, tiene su cápside. No lo han colocado, pero bueno, acá, proteínas de cápside, bien, un capsómero de manera general. Hasta ahí tienes la nucleocápside. El VIH es un virus de tipo envuelto, tiene presencia de una envoltura. Recuerda que esta envoltura se la robó a la célula que previamente infectó. Esta envoltura es una bicapa lipídica. Sobre esta envoltura, el virus obligó a que la célula exprese proteínas virales, también conocidos como glucoproteínas o glicoproteínas, y son dos muy importantes. La glicoproteína 41, una proteína transmembrasa porque atraviesa la membrana, se acopla a ella. Y la glicoproteína 120. Bien, también la van a encontrar con las abreviaturas GP, GP41, GP120. La GP41, que es una proteína que se atraviesa la membrana, permite que la GP120 esté adherido al virus. Si por ahí tenemos un fármaco, un tratamiento que degrada a la GP41, la GP120 se libera, ya no estaría pegada, no estaría adherida al virus. ¿Bien? ¿Y cuál es la importancia de la GP120? Esta es la proteína de reconocimiento. Esto emplean los virus como si fuese una llave para poder atacar a las células blanco. Por aquí vamos a encontrar una célula blanca, una célula diana. Bien. Y esta célula diana va a presentar... cuidado, chicos. ¿Alguien me silenció? ¿Todo bien? Ok, como te decía. Esta proteína, la célula diana, va a presentar bien una proteína de superficie receptora que va a recibir, va a reconocer a las 120. Esta proteína, bien, ya algunos la conocen, viene a ser el receptor de tipo CD4. ¿Bien? La 120 se acopla perfectamente con el CD4, se reconoce. Y una vez que reconoce el CD4, el virus inyecta, ingresa el material genético a esta célula. ¿Qué células van a presentar receptores CD4? Principalmente tenemos a los linfocitos, bien, de tipo T, los llamados T4 o TCD4, conocidos también como los helpers o auxiliares. Aquí también vamos a encontrar a los monocitos, también conocidos como macrófagos. Bien, monocitos cuando están viajando en sangre, macrófagos cuando salen a un tejido. Ambos células de defensa muy importante. Los macrófagos como primera línea de defensa celular, los linfocitos bien como segunda línea de defensa celular y sobre todo los CD4 que son los helpers, los auxiliares.
Estos linfocitos se encargan bien de organizar la defensa de la célula cuando ingresa cualquier patógeno. Cuando los CD4, perdón, cuando los TCD4 son destruidos por el VIH, al no estar presentes, los TCD8, que son los killers o asesinos, no trabajan correctamente. A pesar de que la persona pueda tener todavía linfocitos asesinos, los TCD8, estos no llegan en el número adecuado a la zona de infección, no llegan correctamente a la zona, bien van hacia otros lugares, por lo cual la defensa empieza a tener deficiencias. De ahí el término, bien, inmunodeficiencia adquirido. Entonces, chicos, no se olviden estas estructuras bien muy particulares del VIH. Hay preguntas en las cuales te indican si se degrada la partícula que vamos a encontrar, tal fármaco ataca tal estructura, que puede pasar. Bien, recuerda, dos hebras, bien, de ARN, cada una con su retrotranscriptasa, una cápside, una envoltura, y en esta envoltura dos proteínas muy importantes. La GP41, que no es de reconocimiento, sino que permite que la GP120 se mantenga unida. Y la GP120, que es la proteína de reconocimiento, que reconoce al receptor CD4. Bien. Entonces, por aquí vamos a ver un proceso de infección para recordar lo que viene a ser la replicación viral y también para conocer cómo actúa el VIH. Bien, atentos. Aquí tenemos a un VIH, bien, a un virión. Y por aquí está un linfocito T. Ya sabemos que es un linfocito T de tipo CD4. Bien, los CD8 no son atacados por VIH. Se dio el reconocimiento. Bien, el VIH reconoció a la célula blanco, se acopla y se fusiona a la membrana. Únicamente ingresa la carga genética, ingresa ARN. Bien. Y este ARN, por supuesto, va a llevarse consigo a su proteína, la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa. Bien. Chicos, esto es dato clave. Recién dentro de la célula, la transcriptasa convierte al ARN en ADN. No lo hace fuera de ella, no lo hace en la partícula viral, no tienen metabolismo, no tienen función, están de manera inerte. Dentro de la célula recién realiza ese proceso. Bien, entonces primero se acopla, realiza la transcripción inversa o retrotranscripción y una vez que tienes una cadena de ADN, esta se integra, se fusiona con la carga genética de la célula diana. Al momento que se fusiona, toma el control de esta célula y obliga bien a que la célula empiece a fabricar las partes virales. Por un lado, bien, empiezan a generar, aquí ves la palabra virión otra vez, empieza a generar partes de lo que viene a ser la carga genética. Aquí está más grandecito, pero este es ARN, por si acaso. Por otra parte, empieza a formar las proteínas víricas. Entonces, tengo la carga genética, tengo lo que son los capsómeros, empiezo a ensamblarlos. Bien, pero para formar estas proteínas ocurre en dos eventos. La transcripción, que es a partir de la ADN, en este caso viral, voy a colocarlo así, se forma ARN viral, y luego la traducción. A partir del ARN viral y gracias a los ribosomas que tiene la célula, se van a formar las proteínas virales. ¿Ok? Gracias a los ribosomas celulares se forman las proteínas virales o proteínas víricas. Ahí está. Bien. Entonces, ya tengo todas las partes. Los empiezo a acoplar. Se da el proceso de ensamblaje. Dentro de la célula, lo único que se logra formar dentro de ella viene a ser a la nucleocápside. Bien, aquí están las dos hebras de ARN, cada una con su retrotranscriptasa, envuelto en su cápside. Aparte, el virus ha obligado a que la célula exprese unas proteínas en la superficie. Bien, aquí va a estar la glucoproteína 41 y sobre ella la glucoproteína 120. Bien, la GP41, la GP120. Recién ahí estas nucleocápsides se adhieren a la membrana, empiezan a formar una gema y salen con la envoltura. Aquí tenemos la salida de los viriones, ¿bien? Que ya se trataría de un virus envuelto.
Al momento que van saliendo, profe, la célula no se destruye, no al inicio, ¿bien? Sino que van perdiendo poco a poco la membrana, la célula se vuelve un poco más inestable y al final recién ahí la célula hace lisis. Ya la membrana es muy inestable, es muy pequeña e incluso algunas veces estas células cuando son atacadas se fusionan para poder mantener la estabilidad, generando alteraciones genéticas, células con doble núcleo, células con exceso de carga genética. Bien, entonces de alguna forma al final las células igualmente son destruidas. Bien, entonces chicos, de esta forma ataca el VIH a tu cuerpo. Profe, ¿y la célula no hace nada para evitar ese proceso? Sí, las células van a generar un sistema propio de defensa de manera interna. Cuando una célula es atacada por el virus y tiene este sistema de defensas, empieza a formar unas proteínas conocidas como interferones. Se llaman interferones porque básicamente interfieren. ¿Bien? Estos interferones van a ser proteínas que se van a unir a carga genética viral. Ingresó ARN vírico. Si en este momento lo pueden controlar, se fusionan por aquí. Empiezan a evitar, bien, que esta carga genética pueda ser procesada. Y de esa manera la célula no pierde el control. También cuando ya se fusionó la carga genética, los interferones se siguen uniendo a carga genética viral, en este caso ARN vírico, que puede estar por aquí, evitando de esa manera que los ribosomas lo puedan leer y ya no se forman proteínas víricas. Bien, entonces los interferones van a evitar la replicación viral, van a tratar de controlar esa carga genética, mas no lo eliminan. Bien, una vez que logran tener el control, muchas de las células infectadas van a expresar proteínas de emergencia en su superficie. Esto no preguntan, pero te doy el nombre para que no te quedes al aire. Se llama ubiquitina, donde esta célula indica que necesita morir rápidamente porque puede generar daño. Esta ubiquitina es reconocido por los macrófagos, llega y destruye completamente a la célula para evitar, por supuesto, la propagación celular. Bueno, la propagación viral. Bien. Entonces las células van a aprovechar a los interferones para evitar la replicación del virus, evitar que el virus tome control. No olvidar, los interferones se adhieren a carga genética viral, ya sea la carga que ha sido inyectada o el ARN que ha sido fabricado pero que es de tipo viral. Bien, ¿quedaría alguna duda, chicos, alguna consulta sobre esta parte? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces con generalidades sobre el VIH que nosotros debemos saber. ¿Cómo se transmite el VIH? Bajo cualquier tipo de contacto sanguíneo. Bien, si hay un contacto sanguíneo, la persona es susceptible a contagiarse de VIH. Número uno, mediante transfusiones sanguíneas de forma directa, bien al compartir jeringas o agujas u otro material punzocortante. Pregunta, chicos, ¿qué células que están presentes en sangre de forma general, no pueden ser atacadas por virus? ¿Qué células presentes en sangre no pueden ser atacadas por virus? El VIH ataca linfocitos y macrófagos, pero hay unas células que no, de manera general, ningún virus puede infectar o atacar. ¿Cuáles? ¿Y por qué? Más sencillo, ¿qué células presentes en sangre no tienen núcleo? Los eritrocitos. Correcto, los eritrocitos. Un virus no ataca eritrocitos, no ataca glóbulos rojos. ¿Por qué? Mete el material genético y este no puede tomar el control. No tiene carga genética donde fusionarse e iniciar los procesos de replicación. Por eso que no existen virus que ataquen eritrocitos. Bien. En el caso de la transfusión sanguínea, no es por los glóbulos rojos que te infectas. En el VIH te infectas porque están transmitiéndote también células de defensa. Bien, los linfocitos que pueden estar infectados o partículas virales que están libres en el plasma sanguíneo.
Entonces, transfusión sanguínea te contagia de VIH, compartir jeringas, ahí puede quedar rastros de sangre, VIH, agujas o otro material punzocortante, por ejemplo, el tema de los tatuajes, bien, ahí esa maquinita que te va inyectando la tinta puede romper pequeños vasitos y quedarse contaminado, y puede haber un tema de transmisión. En el caso de madres a hijos, bien, la transmisión es muy rara, pero puede ocurrir por algunos descuidos. Durante el embarazo es muy poco probable, pero aún así se puede dar. Durante el parto, la lactancia es ahí donde se dan los descuidos. Bien, cuando los médicos saben que la madre presenta VIH y el niño todavía no lo tiene, al momento que va a ocurrir el parto, difícilmente va a ser de forma natural. Sobre todo van a inducir un parto por cesárea. ¿Por qué? Al momento que sale de manera natural, cuando la vagina se extiende, puede haber un derrame sanguíneo y si el niño traga, tiene contacto con esta sangre, puede infectarse de VIH. Entonces se evita que el niño tenga contacto sanguíneo con la sangre de la madre infectada. En el caso de la lactancia, el VIH no está presente en la leche, por si acaso, solamente en sangre. Bien, entonces, ¿qué ocurre, profe? ¿Cómo se transmite? Cuando el niño está mamando, cuando está lactando, puede succionar muy fuerte o cuando ya le aparecen los dientes, puede morder muy fuerte y genera pequeñas rupturas de vasos sanguíneos. Ahí la sangre se mezcla con la leche y puede tener partículas virales y con eso logra infectarse. Bien. Después, por supuesto, tenemos mediante las relaciones sexuales sin protección. Al momento que se llevan a cabo relaciones sexuales, bien, los genitales se van a llenar de sangre y por ahí, producto del rozamiento, hay pequeñas rupturas de vasos sanguíneos que permiten un intercambio de fluido sanguíneo y con eso, bien, un contagio de VIH. Entonces, aquí también ocurre transmisión de VIH. Cuando no se transmite a través del aire o del agua, profe, hay una persona, uno de los jóvenes tiene VIH y estamos llevando clases de natación. El VIH es un virus estrictamente interno. Una vez que sale, se cristaliza y desaparece. No muere porque no está vivo. Profe, ¿qué es cristalizar? Piensa que el VIH es como una laminita de vidrio. Bien, que cuando sale al ambiente es como que sueltas la lámina, no dura mucho tiempo y en cuestión de segundos simplemente se fracciona y ya no tiene capacidad de infectar, simplemente desaparece. ¿Ok? Y más aún, sobre todo con todo el cloro que tiene la piscina, el virus rápidamente se degrada mediante la saliva, sudor, lágrimas o besos de boca cerrada. Bien, un besito de cachete. No va a haber transmisión, no va a haber transmisión de VIH, pero ojo, ten mucho cuidado. Si hay flujo sanguíneo, puede haber transmisión. ¿Y a qué me refiero? Puede que la saliva no transmita de por sí, pero si la persona tiene heridas en la boca, tiene escorbuto, tiene caries, puede haber por ahí contacto sanguíneo y transmitirte VIH. En el caso del sudor, pues no, a menos que tengas un corte y estés sudando junto con sangre. En el caso de las lágrimas, bien algunas venitas de los ojos cuando están muy rojos, muy irritados, pueden romperse y estas lágrimas mezclarse con sangre y ahí sí te puede transmitir. En el caso de los besos, nuevamente te repito, no tiene que haber contacto sanguíneo, ningún tipo de herida. Profe, mi vecino tiene VIH y es temporada de zancudos. ¿Qué significa la H? Humano. Una vez que este virus pasa a otro organismo, las condiciones no son favorables y para empezar son organismos que no tienen la misma temperatura. Ya por ahí el virus se cristaliza y desaparece. No se transmite ni a través de picaduras de insectos o de mascotas. Bien, si tu perro mordió a una persona con VIH, tu perro no va a tener VIH. El virus no trabaja dentro de ese organismo se cristaliza, desaparece. Bien. Al compartir inodoros, alimentos o bebidas, lo mismo. De forma general, no ocurre. Pero si hay un contacto sanguíneo, si por ahí la persona mascó la manzana y tiene encías sangrantes, deja un poco de sangre, corres el riesgo de poder infectarte. Entonces, principalmente el VIH es por contacto sanguíneo. En trasplante de órganos puede ocurrir. Si es que el órgano no ha sido correctamente limpiado y si no ha sido procesado, puede todavía estar funcionando con sangre de la persona que lo dona. Y en este caso, este donante, si tiene VIH, puede haber, bien, partículas virales en el plasma sanguíneo. Recuerda que muchos de los órganos se trasplantan bajo las mismas condiciones humanas, salvo algunos que sí se tienen que reducir la temperatura y eso ya altera completamente la funcionabilidad. Bien, pero un trasplante, por ejemplo, de riñón, te lo hacen de una persona que está ahí a otra persona que está al costado. Ahí mismo abren a uno, sacan el riñón y se lo ponen a otro. Entonces puede haber un contacto sanguíneo y se puede dar una transmisión. Bien.
En otros casos, pues un trasplante de corazón por lo general ya tienen el corazón preparado, ha sido previamente limpiado para que el cuerpo no lo rechace y en ese caso difícilmente vas a encontrar, bien, restos sanguíneos. ¿Ok? Bien. En caso de que una persona haya tenido contacto con otra persona VIH o cero positiva, bien, y tiene dudas si es que presenta o no el VIH, debe realizarse una prueba de detección. Pregunta, chicos, ¿ustedes cuando han estado en pandemias y se han infectado, se hicieron una prueba rápida? ¿Se hicieron una prueba molecular? ¿Les hicieron el hisopado? ¿Les sacaron tejidos o sangre para el tema de COVID? ¿Sí? ¿No? Las pruebas de detección ELISA y Western blot son pruebas genéricas. Muchos directamente asocian a ELISA con VIH. Cuando dicen, voy a hacer una prueba de ELISA, no preguntan para qué, piensan que es para VIH. ELISA es una prueba genérica, es un ensayo bien para detectar anticuerpos. Se utiliza, en el caso del VIH, para detectar si la persona ha desarrollado anticuerpos contra el VIH, lo cual significaría bien que la persona ha tenido contacto con el virus. Entonces, tú vas a, por ejemplo, aquí a Wilson, vas a por el centro y te pides una placa de ELISA y te van a preguntar para qué. Una placa de ELISA contra VIH, correcto. En esa placa de ELISA para VIH van a estar ya preparados en cada uno de los huequitos, son pocillos, ¿bien? Va a haber anticuerpos que van a reconocer anticuerpos contra el VIH, están ahí, adheridos, ¿bien? Entonces te sacan un raspado, te sacan una muestra de sangre y si tú tienes anticuerpos contra el VIH, estos anticuerpos se acoplan, se unen perfectamente, con lo que arrojas un ELISA positivo. Si en tu cuerpo no hay anticuerpos contra el VIH, no se unen, no se adhieren, con lo que arrojas un resultado, un ELISA negativo. Pero ojo, ELISA es una prueba presuntiva. ¿Por qué? ¿Por qué ELISA se puede equivocar? Porque a veces los anticuerpos no son muy específicos. Por ejemplo, aquí tienes, a grosso modo, bien, no está envuelto, el virus del VIH. Y por aquí está el virus, digamos, de una gripe. Da la casualidad que tú te has infectado con gripe y formaste unos anticuerpos que reconocen a esta gripe. Pero estos anticuerpos también tienen la capacidad de reconocer al VIH. A eso se le conoce como reacción cruzada. Entonces, cuando tú te haces una prueba para VIH luego de haber tenido esta gripe, vas a dar positivo, un falso positivo. ¿Profe, ocurre? Sí, en un bajo porcentaje, pero ELISA puede equivocarse. Entonces, ELISA es presuntivo. Si ELISA te dice que no, pues tranquilo, confía, es un no. Pero si ELISA te dice que sí, eso es un tal vez, tenemos que confirmarlo. Para eso se lleva a cabo la prueba de Western blot. Bien, Western blot es una prueba confirmatoria. Western blot te va a decir si realmente presentas o no el VIH, porque Western blot no busca anticuerpos. Westerlo va directamente por proteínas virales, por carga genética. Si tú tienes carga genética viral, tienes estructuras del virus, Westerblot lo va a detectar y te va a arrojar un positivo. Si Westerblot te dice que sí, es sí, a secas. Si Westerblot te dice que no, a pesar de que Elisa te ha dicho que sí, Westerblot manda. Esta persona no tiene VIH, ha sido un falso positivo. Bien, profe, entonces, ¿por qué no realizamos de frente pruebas de Westerblot y tenemos que hacerlas de Elisa? Es por temas de costo y tiempo. Las pruebas de ELISA ustedes también las conocen con el nombre de prueba rápida. Es una prueba que en cuestión de minutos, bien, en cuestión de horas, te da un resultado. Es una prueba muy económica, bien, puedes adquirir el kit para cualquier tipo de enfermedad y te lo puedes hacer bien con tranquilidad. Las pruebas de Westerblot, como necesitan detectar carga genética, necesitan más insumos, bien, porque hay una pequeña cantidad de carga genética. Primero es amplificar esa carga para que Westerblot lo pueda leer, lo cual requiere de equipos especializados, le va a tomar tiempo, le va a tomar el uso de más reactivos, más insumos y aumenta el precio, bien. A ustedes también lo conocen con el nombre de prueba molecular. Analiza las moléculas del virus si están presentes en tu cuerpo. Bien. Entonces, chicos, estas son las dos pruebas de detección para lo que viene a ser el VIH. Bien, utilizamos primero un ELISA para saber si presenta o no presenta y Westerblot para poder confirmarlo.
Como dato, las pruebas contra VIH no se realizan al instante y no es una sola prueba. Si tú has tenido contacto con una persona con VIH, hubo un tema sanguíneo, bien, no te lo van a hacer al mismo día, ya que como sabes, el VIH puede permanecer oculto, puedes realizar ciclo lisogénico y no expresarse, ¿bien? Con lo cual te hacen prueba de ELISA, sales negativo, te hacen Westerlo, también sales negativo, porque no hay mucha carga, ¿bien? No lo va a detectar. Entonces a ti el ELISA te lo van a hacer todavía al mes, a los 6 meses y al año. Te van a hacer una serie de pruebas. Si tú en esos momentos resultaste completamente negativo, pues ya se asume que no presentas bien lo que viene a ser la carga viral. ¿Ok? Pero ojo, solamente es para casos en que tú sepas que la otra persona con la que has tenido contacto tiene VIH. En caso tú no sepas, no has tenido contacto, no has tenido tatuajes, simplemente te lo hacen al instante, bien, para ver si tienes o no tienes. Si alguna vez han ido a donar sangre, aunque son menores de edad, creo, todavía no pueden, ahí les hacen una prueba de ELISA, bien, para saber que su sangre está limpia. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el tema viral para ya pasar a las bacterias? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Antes de iniciar el tema con lo que vienen a ser las bacterias y luego con lo que vienen a ser las células eucariotas, tenemos que hablar acerca de la teoría celular. ¿Cómo es que surge esta idea de las células? Bien, yo sé que hoy en día nadie duda acerca de que los organismos están formados por células, pero en un inicio habría que confirmarlo primero. Todo empezó con los temas de los microscopios, cuando el señor Robert Hooke bien, bueno, desarrolló este aparatito, también por ahí señalan a Lamarck, y empezaron a observar el mundo pequeño. En el caso de Robert Hooke, bien, observaba láminas de corcho. Recuerden que este corcho proviene de la corteza de los árboles, son células vegetales, y al observarlo a través del microscopio veía una especie de celdas o celtillas, bien, las cuales se replicaban bien unas con otras. De ahí vino el término de célula, viene de la palabra celda o celdillas. Robert Hooke observó por primera vez células vegetales, bien, que tienen esta forma geométrica. Gracias a eso, bien, tenemos luego al señor Matthias Schleiden y a Theodor Schwann, los cuales empezaron a analizar muestras celulares de una gran cantidad de organismos, bien, de animales y plantas, y observaron que este patrón, no iguales, bien, pero este patrón de estas celdillas, estas células, estaba presente en todos, bien. Los diversos tejidos que iban observando presentaban estas uniones entre las células. De ahí surge la idea de que el cuerpo de todas las plantas y animales están formados por células. El señor Virchow, bien Rudolf Virchow, al observar el proceso de formación de nuevas células, nota que una célula preexistente por procesos de división forma a dos nuevas células, con lo que él acota bien que solamente pueden aparecer células nuevas por división de las preexistentes, no puede aparecer de la nada una célula. Entonces, conociendo todo esto, todos los animales y plantas están formados por células, pero estas células provienen de células anteriores. Por ejemplo, nosotros, bien, todas las células de nuestro cuerpo provienen básicamente de una célula inicial que se conocía como el cigoto. Este cigoto también proviene de dos células que son los gametos, bien, espermatozoide de papá, óvulo de mamá. A su vez, estos gametos provienen bien de los gametos que previamente formaron a tus padres, los cuales vienen de los abuelos. Y así, bien, sus células de ustedes han sido formadas gracias a la célula de sus padres, estas a la de sus abuelos, y así generación tras generación hacia atrás, lo cual indica que hubo un punto de inicio, una primera célula que logró dividirse, estas se volvieron a dividir y formaron todas las células que hoy en día conforman tanto plantas, animales, hongos, bacterias, etcétera, a todos los seres vivos. A eso se le conoce como el corolario de Weismann. Bien, Augusto Weismann señala que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos, provienen de una célula principal, la célula que dio inicio a todo. Bien, entonces chicos, en resumen, esto viene a ser la teoría celular. Iniciamos con lo que viene a ser las células procariotas, bien, también conocidas como bacterias. ¿A qué se debe el nombre procariota? Pro, antes de, cariota o carioteca,
es el nombre que recibe la envoltura que rodea y define el núcleo. Las células procariotas no tienen esta carioteca, todavía no la han desarrollado, por lo cual todo el contenido nuclear se encuentra disperso dentro de ellas. Bien, ya cuando hablemos de las eucariotas, eu es verdadero, las que ya desarrollaron una verdadera envoltura nuclear y tienen un núcleo definido. Bien. Cuando se observaron por primera vez a las bacterias, notaron que estos organismos eran translúcidos de por sí, son muy pequeños, no tienen coloración por si acaso, pero presentaban diversas formas al momento que les agregaban un tinte. Bien, veían que algunas bacterias presentaban una forma esférica, a las cuales se les denominó como cocos. Otras presentaban una forma alargada o abastonada, llamados bacilos. Bien, y otros tenían formas curvadas, conocidos como espirilos. En el caso de los cocos, debido a que la forma es esférica, no tienen un lado dominante para poder dividirse, lo cual indica que pueden dividirse hacia acá, hacia este lado, hacia el otro, en cualquier sentido. Y al momento que las bacterias se dividen, pueden separarse completamente o pueden permanecer juntas, bien, pero no forman organismos pluricelulares, son completamente unicelulares. A esta unión de organismos unicelulares se les conoce como colonia, van a formar colonias bacterianas. En el caso de los cocos, pueden dividirse y agruparse de a dos, llamados diplococos, pueden agruparse de a cuatro, conocidos también como tetracocos. Pueden agruparse de a ocho, llamadas sarcinas. También pueden agruparse en cadenas o trenzados. Bien, el prefijo trenza, estrepto. Bien, acuérdate de la tre de trenza. Estreptococos, cocos trenzados, cocos encadenados. O pueden hacerlo a manera de racimos. Vean que su patrón no tiene un lugar preferencial. Entonces se dividen hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado. A esto se le conoce como estafilo, bien, estafilococos. En el caso de los bacilos, ellos sí van a tener un lugar dominante, que viene a ser hacia los lados cortos. Se dividen principalmente hacia esta zona. Los bacilos, al momento que se dividen, pueden separarse completamente, vivir cada uno por su lado o empezar a formar agrupaciones. Bien, de ahí tenemos a los bacilos libres, tenemos a los diplobacilos cuando están de a dos o a los estreptobacilos cuando están trenzados, encadenados. No existe la forma estafilobacilos, ellos no forman racimos. Bien. Hay bacterias que presentan una forma intermedia, no son ni tan redonditas para llamarse cocos, no son ni tan alargadas para llamarse bacilos. A estas se les conoce como los cocobacilos. Bien, tienen una forma medio ovoide. En el caso de los espirilos, vamos a encontrar de tipo espiroquetas cuando presentan varias curvas o de tipo vibrión cuando presentan una sola curvatura. Los espirilos no forman agrupaciones entre sí, ellos viven completamente separados, ¿bien? No vas a encontrar diplovibriones ni nada de eso, son completamente separados, ¿ok? Bien. Ahora, en cuanto a las estructuras bacterianas, bien, vamos a iniciar de afuera hacia adentro. Nos vamos a topar que las bacterias presentan estructuras comunes entre sí, o sea que todas la tienen, y hay estructuras variables que solamente algunas desarrollan. Iniciamos con las primeras, las que todas bacterias desarrollan. Bien, van a presentar todas pared bacteriana. Esta pared va a permitir darle la forma a la bacteria. Bien, gracias a ella adquieren la forma de coco, la forma de bacilo, la forma de espirilo, bien cualquiera de ellos. Y para poder reconocer qué tipo de pared bacteriana, se realiza un proceso, una técnica conocida como la tinción Gram o la tinción de Gram. Pregunta, señores, ¿en colegio han hecho tinción Gram? ¿Han visto cómo se hace una tinción Gram? No. ¿No? En esta parte, muchos aplican la memoria. Una gran positiva, profe, una pared gruesa de peptidoglicano, una gran negativa, una pared delgada, una membrana delgada, doble membrana, se colorea de morado, se colorea de violeta, etcétera. Primero, colores no te van a preguntar. Bien. Segundo, la memoria te puede fallar. Entonces, es muy importante entender cómo es que se lleva a cabo el proceso de Gram. Atentos, vamos a realizar una tinción Gram, bien, virtual. Número uno, para que se ocurra la tinción Gram debemos tener dos colorantes. Uno,
conocido como el colorante o reactivo de Gram, y otro que viene a ser un colorante de contraste. Puede ser cualquiera, ¿bien? Pero es necesario un reactivo de Gram y un colorante de contraste. El reactivo de Gram, bien, no puede atravesar membrana. Bien, cuando llega con la membrana no tiene la capacidad de atravesarla. Bien, el contraste, cuando entra en contacto con la membrana, este tinte de contraste se adhiere, se pega fuertemente a la membrana. Nada más, con eso entiende extinción Gram. Bien, entonces voy a utilizar el color azul para el reactivo de Gram, por aquí, y como contraste voy a utilizar un color verde. Bien, acuérdate eso. El reactivo de Gram no atraviesa membrana, pero tampoco se pega a ella. El reactivo de contraste, bien, sí se pega a la membrana. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en una superficie distintos tipos de bacterias y queremos observarlas, estas son completamente translúcidas, no las vas a ver. Entonces coges un raspado de la superficie y lo primero que haces es agregar reactivo de Gram. El reactivo de Gram no puede atravesar membrana. Entonces, en el caso de las Gram negativas, queda de manera superficial. Aquí está, el colorante o reactivo de Gram. En el caso de las Gram positivas, nos vamos a topar con una capa de péptidoglicano, el cual presenta poros. Bien, son azúcares que tienen porosidad. A través de estos poros, bien, aquí llega el colorante se filtra, pero por debajo hay membrana. El colorante no atraviesa membrana, pero tampoco se adhiere, se queda ahí. Bien, entonces, en el primer paso, agregamos reactivo de Gram a todo. Las dos bacterias van a tener el colorante con ellas. El segundo paso es sellar estos poros. Se agrega una sustancia que permite cerrar la capa de péptidoglicano, sella los poros por aquí. En este caso también, porque hay una capa delgada de péptidoglicano, los va sellando. Y gracias a eso, las Gram positivas acaban de capturar al colorante de Gram. Bien, si te preguntan a ti, quienes se tiñen, quienes reaccionan con el reactivo de Gram, únicamente las Gram positivas. Bien, las Gram negativas no se colorean con el reactivo de Gram. Luego de haber sellado la capa, viene un primer lavado y limpias todo el colorante en exceso. Como no está adherido, se limpia. Como quedó por encima, se limpia. Bien, lo que está aquí queda atrapado. Hasta ahí las Gram positivas han sido coloreadas. Las Gram negativas son completamente translúcidas, no lo ves. Entonces, para generar un contraste, para poder diferenciar unas de otras, es ahí donde entra el colorante de contraste, el cual se adhiere fuertemente a membrana. El colorante de contraste, cuando toma contacto con la Gram negativa, se pega a su superficie, se queda adherido. En el caso de la Gram positiva, como la capa ya está sellada, queda por encima. No puede atravesarla y no se adhiere a nada. Haces un segundo lavado, lo de aquí no se borra, pero esto sí. De esa manera, chicos, se realiza una tinción Gram. Bien, las Gram positivas reaccionan, atrapan el colorante de Gram. Las Gram negativas no se tiñen con el colorante de Gram, se tiñen con el colorante de contraste. Bien, entonces ya sabes que una Gram positiva puede atrapar el colorante de Gram porque solamente tiene una sola capa de péptidoglicano. Bien, las Gram negativas no atrapan el colorante de Gram porque tienen una capa externa, una membrana externa. Y gracias a que hay esta membrana externa, la capa de péptidoglicano no crece muy gruesa, es una capa delgada. Si a mí me preguntan por la pared bacteriana, todo esto es la pared bacteriana. En las Gram negativas, la pared bacteriana está formada por una membrana y una capa delgada de péptidoglicano. En el caso de las Gram positivas, la pared bacteriana está formada por una sola capa de péptidoglicano. Si me preguntan cuál es más gruesa, si me hablan de la pared, son completamente iguales. Si me hablan de las capas de péptidoglicano, las Gram positivas tienen una capa más gruesa de péptidoglicano frente a las Gram positivas que tienen una capa más delgada de péptidoglucano. Bien, peptidoglicano y peptidoglucano es lo mismo, por si acaso. También se le conoce con el nombre de mureína. Bien. Ok, chicos, entonces eso para que no hagan mucha memoria a la hora que llegan al examen. Recordad.
Gram positivo atrapa a gram. ¿Por qué? Porque filtra a través de la capa y luego la capa se cierra. Gram negativo no lo atrapa porque tiene una membrana encima que impide que gram penetre. ¿Bien? Y al tener una membrana encima, la capa por debajo crece de manera delgada, no le queda mucho espacio. ¿Bien? Listo, continuamos. Si tienen dudas, consultas, chicos, activen el micro o en la barra de chat. Bien, no hay problema. Yendo más adentro, después de la pared bacteriana, nos vamos a topar con la membrana bacteriana, una membrana celular. Bien, esta membrana celular va a definir, va a rodear a lo que viene a ser el citoplasma, el contenido, bien dentro de la bacteria, pero a su vez va a formar unos repliegues internos, unas invaginaciones. Bien. A estos repliegues internos se les conoce con el nombre de mesosomas. Y algo que nos llama la atención en las bacterias es que no tienen organelas, a diferencia de una célula eucariota, donde hay mitocondrias, hay cloroplastos, vacuolas, Golgis, todos ellos, bien, los cuales estas organelas cumplen diversas funciones. En el caso de las bacterias, dichas funciones las cumple el mesosoma. Se encarga, bien, básicamente de todo el metabolismo bacteriano. Aparte de que hay mesosomas que se forman únicamente en membrana, va a haber siempre un mesosoma que está adherido a la carga genética de la bacteria. Bien, es cierto que las bacterias no tienen núcleo, pero la carga genética, el contenido nuclear, permanece siempre en una zona. A esta zona se le conoce como el nucleoide o región nuclear. Nucleoide o región nuclear. Las bacterias, las células eucariotas, todos los seres vivos presentan únicamente ADN, ¿bien? Y es un ADN en el caso de las bacterias muy peculiar. Se le conoce como el ADN de tipo circular, ya que la hebra está unida consigo misma, bien forma de manera continua, a diferencia de nuestras hebras de ADN que son de forma lineal. Tienen un inicio, tienen un fin, ¿bien? Dentro del citoplasma también podemos encontrar la presencia, por ejemplo, de lo que vienen a ser ribosomas, bien, que no son organelas, son complejos supramoleculares, pero en el caso de las bacterias son ribosomas muy pequeños. A estos ribosomas se los clasifica como ribosomas 70S. Los ribosomas eucariotas que vemos la siguiente semana son ribosomas 80S, más grandes. También puede haber presencia de inclusiones que vienen a ser, por ejemplo, reservas de azúcares, reservas de proteínas, entre otros. ¿Bien? Chicos, estos cuatro componentes van a estar presentes en todas las bacterias. Pared bacteriana, la membrana formando los mesosomas, el citoplasma con todo el contenido bacteriano, agua, proteínas, azúcares, bien, lípidos, iones o también llamados sales minerales, inclusiones y los ribosomas. Y número cuatro, la región nuclear o nucleoide, donde está la carga genética, que es un ADN de tipo circular. Bien, estas cuatro estructuras en todas las bacterias. Aparte, hay bacterias que pueden formar estructuras únicas. También se les conoce como estructuras variables, que algunas las forman y otras no. Y tal es el caso, como vamos a ver a continuación, de la cápsula. Bien, lo he separado de una diapositiva anterior, por eso se ve un poco vacío, pero recuerda, la cápsula no todas las bacterias lo forman. La cápsula es una estructura que crece por encima de lo que vendría a ser, no está señalado, la pared bacteriana. Bien. La cápsula no se encarga de darle la forma a la bacteria, de eso lo hace la pared. La cápsula le va a brindar lo que viene a ser una protección. Bien. Le brinda resistencia, bien, frente a los antibióticos. Le brinda, por decirlo entre comillas, un camuflaje. Profe, ¿cómo es eso? Te explico. La cápsula está formado de cadenas largas de azúcares, está formado de polisacáridos. Bien, polisacáridos. Que al momento que ingresan al cuerpo, si esta bacteria puede generar cápsula, va a ser muy difícil combatirlas. ¿Por qué? Estos polisacáridos evitan que los antibióticos degraden a la bacteria. Muchos antibióticos están hechos para atacar pared bacteriana. Tú tomas los antibióticos, la pared se degrada, la bacteria pierde la forma, se vuelve inestable y puede morir. En cambio, cuando la bacteria está cubierta de esta cápsula, los antibióticos no pueden degradar cápsula. Profe, ¿por qué si son azúcares?
porque si no también harían mucho daño al cuerpo. Muchos de los antibióticos están diseñados para degradar peptidoglicano, cosa que nuestras células no tienen. Entonces no genera daño a nivel celular. Entonces de esa manera brinda resistencia. ¿Cómo es con el tema del camuflaje? Nuestras células de defensa están diseñadas para reconocer algo extraño. Cuando encuentran, bien, peptidoglicano es algo que tu cuerpo no tiene. Entonces reconocen esa bacteria y la destruyen. Pero cuando encuentran una cápsula, son azúcares, bien. La célula de defensa entra en contacto con azúcares y pues le parece algo común, con lo cual simplemente no lo ataca, ¿vale? Le va a tomar, bien, mucho tiempo poder reconocer que realmente se trata de una bacteria. Entonces las bacterias pasan desapercibidas, logran camuflarse gracias al desarrollo de una cápsula. Bien, ¿cómo se combate estas bacterias? Mediante otro tipo de antibióticos que son un poco más peligrosos o de espectro más amplio que atacan de todo. Bien. Luego tenemos a los flagelos. No toda bacteria desarrolla flagelos, y aquellas que logran desarrollarlos adquieren la capacidad de desplazarse, poder movilizarse en las superficies. Profe, ¿las bacterias no se mueven? Si no hay flagelos, no. Están en una superficie y a lo mucho se dividen para formar colonias, ¿bien? Pero de ahí desplazarse hacia otros lugares, hacia otros puntos, si no tiene flagelos, no lo va a poder realizar. De acuerdo al tipo de flagelos, vamos a encontrar, por ejemplo, bacterias que tienen un solo flagelo, ¿bien? Monótricas, mono de uno. Aquellas que presentan varios flagelos de un solo lado, lofótricas, ¿bien? Lofo de varios, un punto. Anfi, ambos, flagelos hacia ambos lados, anfítricas, ¿bien? Luego tenemos peri, de perímetro, alrededor de algo. Las perítricas, que tienen flagelos rodeando a la bacteria, ¿bien? Profe, ¿qué significa tricas? Tricas o tricoma es pelo, y en este caso hace alusión a los flagelos. Bien, entonces, gracias a los flagelos, las bacterias pueden desplazarse. No se olvide, monótricas, lofótricas, anfi de ambos, bien, peri de perímetro, alrededor de algo. Después encontramos las llamadas fimbrias o también conocidas como pelo o pili. Bien, comúnmente lo van a encontrar como pili, el pili bacteriano. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función que tienen? Estas fimbrias o pili no permiten el movimiento como en el caso de los flagelos, sino que participan en un evento conocido como la conjugación bacteriana o simplemente conjugación. Cuando una bacteria logra acoplarse con otra gracias a su pili. ¿Y para qué se acopla, profe? Para que esta bacteria pueda enviarle información genética que ha desarrollado bajo la forma de plásmido que vemos a continuación y le envía una copia a esta bacteria. Bien, una copia de su plásmido. Profe, entonces, ¿todas las bacterias que desarrollan fimbrias pueden desarrollar plásmidos? Sí. ¿Todas las bacterias que desarrollan plásmidos tienen fimbrias? No. Bien, ¿por qué? ¿Cuándo una bacteria puede desarrollar plásmidos? Hay bacterias que cuando se enfrentan a condiciones adversas tienen la capacidad de recombinar su carga hasta que obtienen una combinación que les ayuda a generar proteínas de resistencia frente a esta condición. Como esa información es muy valiosa y no la van a perder, la guardan bajo la forma de plásmidos. Aquí hay información para resistir a un antibiótico, aquí hay información para resistir, digamos, a temperaturas altas, por aquí a condiciones de pH y así van generando estos plásmidos. Si la bacteria, aparte de generar plásmidos, desarrolla fimbrias, puede enviar dicha información de una a otra para que la otra bacteria también tenga esa información y gane resistencia. ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, pregunta chicos, cuando ustedes están enfermos, sean sinceros, ¿a dónde acuden? ¿Al médico o a la farmacia? ¿A dónde van cuando están enfermos? Farmacias. A la farmacia, ¿sí o no? Van, le dan sus síntomas al farmacéutico, el cual por supuesto ha estudiado un poco, pero no tiene los análisis correctos y te va a dar un antibiótico, no te da en la dosis correcta, no te da la concentración correcta y por supuesto también puede que no sea el antibiótico correcto. Bien, ahí ya cometiste un primer error. Pero supongamos que vas al médico, ¿bien? Vas al médico, te hacen un raspado, te hacen tus chequeos de sangre y todo eso,
y te receta un antibiótico específico, bien, te da una cierta concentración, puede ser de 400, de 500, de 1000, te da en una cierta dosis, bien, 2 veces al día, 3 veces al día, durante unos cuantos días, te da un tratamiento, bien. Supongamos que el tratamiento son de 4 días, 3 veces al día, pero tú al segundo día ya te sientes bien. Pregunta, ¿completas el tratamiento o ahí nomás dejas de tomar pastillas? Sean sinceros. ¿Cumplen los 4 días? ¿O apenas se sienten bien, ya dejan el tratamiento? Nadie. Por lo general, aquí en Perú, Apenas creemos, nos sentimos bien, creo que dejamos de tomar el tratamiento. sí, Creo que la mayoría lo hace y se ahorra pastillas para la siguiente vez. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué el médico nos da, profe, un tratamiento tan largo si en 2 días ya estoy bien? Pasa lo siguiente, bien atentos, y voy a explicar también conjugación, voy a adelantarlo un poco. Las bacterias, bien, hay ciertos niveles de antibióticos a los cuales no pueden sobrevivir. Este es el punto máximo que la bacteria, bien, va a soportar. Entonces, cuando tú tomas la pastilla por primera vez, esta pastilla tiene la concentración adecuada para sobrepasar este punto. Va a encontrarse en esta concentración. Como está sobre el nivel que las bacterias pueden aguantar, empiezan a morir, van muriendo en gran cantidad. No mueren todas al instante, sino que empiezan a morir rápidamente. Por eso que la inflamación baja, los síntomas van bajando. Pero tu cuerpo va procesando el medicamento, los fármacos van siendo procesados y eliminados a través de los riñones, con lo cual la concentración disminuye y ahora se encuentra por debajo del necesario para matar a las bacterias. Bien, las bacterias que sobreviven van a intentar dividirse, nuevamente colonizar el ambiente, y ahí viene tu segunda pastilla. Bien, con lo cual nuevamente sube sobre el nivel aceptado. Es por eso que a veces hay dosis, bien, tenemos que tomar a cada 8 horas, cada 12 horas, después de las comidas para que rápidamente se absorba. Si tú te tomas las 3 pastillas de porrazo, bien, tu riñón es el que más va a sufrir porque rápidamente va a eliminar ese exceso, no puede procesar tanto. Y por supuesto, las bacterias van a encontrar mayor lapso de tiempo hasta el siguiente día para que puedan nuevamente reproducirse y aumentar. Bien. Al cabo de 2, 3 días, es cierto que uno ya se siente mejor porque quedan muy pocas bacterias, ya los síntomas se apagan, ya no hay mucha inflamación. Y si tú dejas de tomar el antibiótico, este poco a poco va desapareciendo, las bacterias que logran, digamos, de alguna manera sobrevivir hasta ese punto, van a empezar a buscar formas de combatir al antibiótico. Y si estas bacterias tienen la capacidad de desarrollar plásmidos, empiezan a recombinar su carga genética hasta que forman una carga genética esencial que les ayuda a resistir al antibiótico. Esta bacteria se ha vuelto resistente. Bien, esta bacteria, al tener dicho plásmido, gracias a la conjugación bacteriana, emplea su fimbria o pili. Bien, esta bacteria extiende el pili y se conecta con otra bacteria que no tiene la información. Ojo, esta bacteria donante, que vamos a ponerle bacteria A, no le envía su plásmido, porque si no lo pierde, le envía una copia a esta bacteria B o receptora. Y ahora son 2 bacterias que resisten al antibiótico. Luego, en cuestión de 20 segundos, en cuestión de 2 minutos, de la más rápida a la más lenta, van a ser 4. Luego 8, 16. En 40 divisiones ya tienes millones de bacterias resistentes al antibiótico. Luego de eso, tú te vuelves a sentir mal, bien, vas al médico, todavía le reclamas, no me hizo efecto. Él ya sabe que no has cumplido con el tratamiento, bien, observa que es la misma bacteria, a pesar de que has tomado el antibiótico, sigue en gran número, y te va a recetar un nuevo antibiótico, porque la bacteria ya ganó resistencia. Si ustedes continúan con este proceso, bien, de tomar las pastillas a las mitades, de no cumplir con el tratamiento completo, poco a poco están creando bacterias súper resistentes. Y ojo, en el mercado no hay más de 24 o 25 antibióticos. Es un truco que no vas a poder hacer muchas veces. Una vez que se acaban los antibióticos, profe, ¿qué hago? Solamente te queda un tipo de tratamiento que es súper invasivo, donde tienen que dañar a todo el cuerpo para eliminar a estos organismos. ¿Cómo se llama ese tratamiento, chicos? Que se utiliza sobre todo también contra cáncer.
Una quimioterapia. No te queda de otra. Tu cuerpo está infectado por bacterias que resisten a todos los antibióticos que existen en el mercado. ¿Qué te queda hacer? Una quimioterapia. Van a atacarlo bien con compuestos muy fuertes, esperando de que las bacterias mueran y por supuesto de que tú sobrevivas. Una quimio es básicamente jugártela. O vives tú o se mueren todos. Bien. Entonces, chicos, cuando les den cuando tomen antibióticos, sobre todo tengan mucho cuidado, cumplan con el tratamiento, eviten la automedicación, porque si tus bacterias son de este tipo, que desarrollan plásmido, que tienen fimbrias, poco a poco se van a ir volviendo más y más resistentes. Bien. Si hasta ahora no te ha fallado es básicamente porque no has tenido este tipo de infecciones. Son bacterias que no desarrollan plásmidos y básicamente los antibióticos lo arrasan, bien, sin ningún problema. Ahora, otro grupo de bacterias no tienen la capacidad de desarrollar plásmidos, pero cuando son atacadas frente a condiciones adversas, condiciones físicas como temperaturas, condiciones químicas, cambios de pH o los propios antibióticos, algunas desarrollan esporas. Bien, ¿qué ocurre? Esta bacteria está ahí con su carga genética viviendo tranquilamente, pero en eso, bien como está infectando tu garganta, tú empiezas a tomar tus antibióticos, esta bacteria sabe que va a morir, ya presiente que llega a su fin. Para evitar irse sin dar última batalla, lo primero que va a hacer es duplicar la carga genética. Esta copia lo almacena dentro de una estructura súper resistente conocida como espora. Bien, esta espora tiene la capacidad de resistir frente a antibióticos, frente a condiciones físico-químicas adversas. Cuando la bacteria muere, bien, la bacteria se degrada, muere, la espora queda liberada. Esta espora va a estar, digamos, ahí resistiendo todo y como tú, digamos, ya te sientes bien, dejas de tomar antibióticos, tu cuerpo poco a poco regresa a la normalidad, la espora se activa y vuelve a formar a la bacteria y otra vez inicia el proceso infeccioso. Es muy peligroso, señores, que nosotros nos infectemos con bacterias que tienen capacidad de desarrollar esporas. Y el tratamiento no solamente es de antibióticos, como por ejemplo, ¿cómo se llama esa enfermedad que te puede dar si te cortas bien con un material oxidado? Por ahí pisas un clavo oxidado. ¿El tétano? El tétano, correcto. Pregunta, contra el tétano, ¿qué te aplican? Aparte de los antibióticos. ¿Saben cuál es el tratamiento? No es vacuna. Esta vacuna. No es vacuna. No es vacuna antitetánica, eso no existe. Es suero. Es suero. En la clase de inmunología vamos a aprender a diferenciar, pero les voy adelantando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes se han cortado con un material oxidado, bien, ingresa Clostridium tetani, una bacteria que tiene la capacidad de desarrollar esporas. Frente a eso, como las bacterias empiezan a multiplicarse de manera natural, tú rápidamente consumes antibióticos. Los antibióticos van a degradar a las bacterias, más no a las esporas, ¿bien? Tú después de haber consumido antibióticos te puedes sentir muy bien, ya no pasó nada, se te fue la fiebre, todo el daño, pero las esporas están presentes. Dejaste de tomar antibióticos para que tu cuerpo se recupere, las condiciones llegaron a la normalidad, las esporas vuelven a formar a la bacteria y tu cuerpo ya está debilitado. Si tú continúas con ese proceso de seguir tomando antibióticos, poco a poco te vas a ir muriendo. Frente a eso, aparte de tomar antibióticos, te inyectan un suero antitetánico y se llama suero porque en el interior hay anticuerpos. Hay anticuerpos que han sido diseñados, bien, para marcar a las esporas. El sistema inmune no reconoce fácilmente a las esporas, son muy pequeñas y pasan desapercibidas, pero los anticuerpos cuando se acoplan a las esporas las marcan perfectamente y el sistema inmune ahora sí las reconoce y rápidamente las destruye. Bien, entonces chicos, una infección por esporas es muy peligroso. Frente a eso, antibióticos y a la vez un suero. Bien, suero antitetánico, suero antidiftérico, entre otro tipo de toxinas. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí sería la parte de estructuras variables. No se olviden. Cápsula, bien, flagelos, fimbrias o pili para la conjugación bacteriana, plásmidos y esporas. Bien, estructuras que algunas bacterias logran desarrollar, pero no todas. Y las que lo hacen tienen ciertas ventajas, gracias al tipo. ¿Tendrían alguna duda, alguna consulta sobre esta parte, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien?
Ok. Ahora hablemos un poco acerca de la ecología bacteriana. Bien, básicamente acerca de la nutrición en bacterias. Tengan mucho cuidado en el tipo de pregunta, ya que por un lado te pueden indicar de acuerdo a la fuente de carbono, esta bacteria se clasifica como, o de acuerdo a la fuente de energía. Bien, te lo pueden colocar así de forma directa, o tal vez decirte, esta bacteria adquiere masa o gana masa o crece, es otra forma de decirte cómo adquiere carbono, o te pueden decir, esta bacteria realiza sus actividades, esta bacteria bien puede activar su metabolismo, te están hablando acerca de la energía. Son palabritas clave para tratar de referirse a ambos casos. Bien, entonces, si la bacteria va a crecer directamente, fuente de carbono. Si la bacteria va a realizar alguna actividad, fuente de energía. Bien. En el caso de la fuente de carbono, si las bacterias van a utilizar material inorgánico para poder crecer, automáticamente clasifican como autótrofas. Bien, obtienen el carbono de fuentes inorgánicas como el CO2, el dióxido de carbono. Pero si las bacterias necesitan consumir a otro ser vivo, una bacteria que se come a otra bacteria, que se come a un hongo, bueno, degrada a un hongo, a un animal, a una planta, automáticamente es una bacteria heterótrofa. Bien, entonces fíjense ese detallito en la pregunta. Si la bacteria realiza fotosíntesis, si se asemeja a una planta, autótrofa. Pero si esta bacteria está consumiendo, por ejemplo, materiales de desecho de un animal, esta bacteria está consumiendo un hongo o directamente esta bacteria se come, degrada a otra bacteria, ser vivo que come otro ser vivo, es un heterótrofo. Bien, obtienen el carbono de fuentes orgánicas, en otras palabras, de seres vivos. ¿Bien? Ok, en el caso de las fuentes de energía, como detalle y también como tip, lo primero que debes descartar es la luz. Y profe, ¿cómo es eso? Te lo pueden colocar así. Esta bacteria únicamente trabaja de día, entonces depende de la luz, fotótrofa. Esta bacteria únicamente se desarrolla en superficie, quiere decir que por debajo no crece, no llega a la luz, fotótrofa. Esta bacteria crece dentro del organismo, dentro no llega la luz. La única opción, quimiótrofa. Esta bacteria crece en cuevas por debajo del suelo, tampoco llega la luz, automáticamente quimiótrofa. Bien, para los casos de energía te guías por la luz. Si en el texto indica que la bacteria necesita luz, automáticamente fotótrofa. Si se entiende que la bacteria se desarrolla en condiciones donde no hay luz, quimiótrofo. Bien. En el caso de los quimiótrofos, ahora va a depender, como la bacteria no está empleando la luz, necesita romper enlaces químicos de ciertas moléculas para obtener su energía. Si estas moléculas son inorgánicas, son minerales, son piedras, lito, el lítico, piedra, quimio, lito, trofas. Si estas moléculas son orgánicas, le pertenecen a un ser vivo, organo. Quimio, organotrofas. Así de sencillo. Bien, te pongo el siguiente ejemplo. Cuando hubo un derrame de petróleo aquí en las costas de Lima, se emplearon bacterias para ayudar a degradar este petróleo. Notaron que estas bacterias únicamente degradan el petróleo de manera superficial, de acuerdo a la fuente de carbono. ¿Cómo se clasificarían? Bacterias que degradan petróleo de manera superficial, de acuerdo a la fuente de carbono. ¿El petróleo qué es? Inorgánico. No es orgánico, ¿bien? No se considera orgánico. De acuerdo a la fuente de carbono, serían autótrofas. Bien, autótrofas. De acuerdo a la fuente de energía, de acuerdo a la fuente de energía. Si solamente trabajan de manera superficial, ¿cómo se clasifica? ¿Por qué no trabajan por debajo? Porque no llega la luz. Bien, serían fotótrofas. ¿Ok?
Otro ejemplo. En los fondos marinos, bien, hay unas liberaciones de gases conocidas como chimeneas volcánicas, donde se liberan metano. Se ha encontrado que bacterias aprovechan este metano para desarrollarse en estos fondos marinos. De acuerdo a la fuente de carbono, ¿cómo se clasificarían estas bacterias? ¿Autótrofas o heterótrofas? Autótrofas. Bien, están aprovechando un material inorgánico, el metano. De acuerdo a la fuente de energía, estas bacterias, ¿cómo realizan sus actividades? Bacterias que aprovechan metano en los fondos marinos. De acuerdo a la fuente de energía, chicos, ¿cómo se clasificaría? Quimiótrofos. Quimiótrofos, correcto, la luz no llega a los fondos, muy bien. ¿Y qué tipo de quimiótrofos? ¿Lito u organo? Organo es metano. El metano es inorgánico. Quimio, litótrofos, correcto. Bien, los quimiolitótrofos van a romper estos enlaces del metano para obtener energía. Bien, entonces chicos, mucho cuidado con esa parte. De acuerdo a la fuente de carbono es una y de acuerdo a la fuente de energía es otra. Bien. En el caso de la reproducción bacteriana, esta reproducción se da por bipartición. ¿Bien? Bipartición. Y para que las bacterias puedan reproducirse deben intervenir tres estructuras. Número uno, la pared celular. Número dos, la carga genética. Y número tres, la membrana celular, pero a nivel de los mesosomas. Bien, no la membrana en sí, sino los mesosomas. Recuerda que dentro de una bacteria la carga genética de forma circular está sujeta, ¿bien? Por los mesosomas para evitar que se desplace de una zona a otra. Está ahí, como agarradito de la mano, ¿bien? Entonces, cuando esta bacteria adquirió ya cierto tamaño, aquí está el mesosoma que se une a la carga genética, esta bacteria se quiere dividir, lo primero que va a hacer es duplicar el ADN, se va a generar una nueva copia de la carga genética. Esta copia se encuentra libre, pero no puede estar así. Entonces se forma un nuevo mesosoma, ¿bien? Uno que agarra la inicial, otro que agarra la carga genética nueva, y luego los mesosomas van a ir separando las cargas genéticas. Los mesosomas arrastran el ADN hacia los lados, ¿bien? Para que en medio, en esta parte del medio, se formen, ¿bien? Nuevos mesosomas que se van uniendo poco a poco para dividir al citoplasma. Bien, se forman nuevos septos de división o tabiques de división. Ahora sí ya tenemos a una bacteria, bien, con la presencia de dos citoplasmas en su interior. Aquí falta un paso más, la propia pared celular. La pared celular también forma septos o tabiques de división, los cuales se van uniendo por el centro. Si esta bacteria va a formar colonias, los septos no se unen completamente, dejan un espacio. Pero si las bacterias van a vivir completamente separadas, se unen y se separan, ¿bien? En nuevos organismos completamente independientes. Entonces, chicos, la división bacteriana es muy sencillo. Primero, formar una nueva carga genética, se duplica la carga genética, se forma un nuevo mesosoma, que es como un bracito que lo agarra, se separan, se arrastran las cargas genéticas hacia cada lado, y en medio, la membrana inicia la división. Nuevos mesosomas se unen, se separan. Ya tenemos dos membranas, dos citoplasmas separados. Pero luego también falta que la propia pared celular, la pared bacteriana, también forme estos tabiques y separe a la bacteria. Bien. La bipartición, chicos, es muy sencillo en las bacterias, por eso que rápidamente se reproducen, rápidamente colonizan diversas superficies, diversos ambientes. A este proceso, donde a partir de una bacteria madre, bien, le ha pasado carga genética a las bacterias hijas, bien, recuerdan que es una copia, es completamente igual, a esto se le conoce como una transferencia vertical de genes. Igual ocurre en nosotros, bien, nosotros también tenemos transferencia vertical de genes, la que va de padres a hijos.
En el caso peculiar de las bacterias, aparte de la transferencia vertical de genes, también presentan transferencia horizontal. Bien, directamente, bueno, aquí debe decir transferencia horizontal de genes. Profe, nosotros no. No. Los genes que tú tienes, pasárselos a tu compañero, no habría forma de hacerlo. Profe, ¿le dono sangre? No, igual, esa persona mantiene su genética y aparte tiene células con genes alterados, o bueno, genes distintos, pero nada más. En cambio, en el caso de tus padres a los hijos y de tus hijos a sus nietos, sí va a haber una transferencia de genes. Vas a poder, digamos, cambiar los genes. Las bacterias pueden realizar transferencia horizontal. De una bacteria se la pueden pasar a otras y cambiar la genética de estas. Existen tres maneras. Una de ellas viene a ser la transformación, luego tenemos la conjugación, que ya lo explicamos, y el último es la transducción. Bien, veamos la transformación. Se da, por ejemplo, cuando tienes un grupo de bacterias y por ahí algunas mueren. Bien, digamos que empieza a caerles antibióticos, empiezan a cambiar las condiciones, entonces esta bacteria muere. Al morir, el contenido bacteriano queda libre, entre ellos fragmentos de la célula de ADN de la célula donante. Estos fragmentos son captados por una célula receptora, bien, el cual integra estos fragmentos a la célula y luego, bien, se recombina con ellos. Ahora tenemos a una célula, a una bacteria transformada. Bien, ya tiene su propia carga genética y a su vez se ha recombinado con la carga genética de esa bacteria, bien que murió previamente. Esto es transformación, cuando una bacteria logra capturar, bien, partes, fragmentos de ADN de bacterias que ya murieron. En el caso de la conjugación, como ya vimos, tenemos una célula, una bacteria donadora, la cual ha formado información genética muy importante para resistir a algo y a eso se le conoce como plásmido. Bien, lo almacena bajo la forma de un plásmido. Esta célula donadora va a emplear a su pili para conectarse con la célula receptora. Ojo, las bacterias no conectan un pili con otro. Es la célula donadora que conecta su pili con la célula receptora. Bien, no es entre ambos pilis, así no es. Bien, es la donadora conecta el pili con la receptora. Gracias a esa conexión, esta célula donadora, bien, le manda una copia de su plásmido. No le envía el plásmido porque se queda sin esa información. Le manda la copia y ahora las dos presentan el plásmido, las dos van a presentar resistencia frente a algo. Bien, estas dos, por supuesto, van a seguir realizando conjugación con otras bacterias. En el caso de la transducción, vamos a encontrar una bacteria A por aquí y una bacteria B. La transducción ocurre cuando para que se envíe información genética de la bacteria A a la bacteria E hay un vector, hay un vehículo, y ese vehículo es un bacteriófago, es un virus. Mira, esta bacteria A acaba de ser atacada por un bacteriófago. Aquí. Ingresó el bacteriófago, recuerden que mete la carga genética, bien, y toma el control de la bacteria. La carga genética se ha fusionado, bien, con la carga genética bacteriana. Voy a colocarle color, chicos, para que se vea mucho mejor. Bien, acá está la carga genética normal de azul. Aquí está la del virus de rojo. Se metió. Rojito. Y a esta que sea de amarillo. Un segundo para explicarles a detalle. Ok, entonces, atentos. Esta bacteria, bien, tiene su carga genética azul, está completamente normal. Acaba de ser infectada por un bacteriófago, el cual fusionó su carga genética roja, la carga genética viral. Bien, gracias a eso toma el control de la bacteria y obliga a que esta bacteria fabrique, sintetice las proteínas, la carga genética viral. Pero en ese momento, bien, la bacteria al momento que forma el ADN o el ARN del bacteriófago, introduce parte de su carga genética.
Estas nuevas partículas virales tienen genética del virus, por supuesto, pero también se están llevando genes de la propia bacteria. Esta bacteria muere por lisis, explota, las partículas virales salen y ahora van a atacar a una segunda bacteria. Al momento que este virus introduce su carga genética, se fusiona con la célula, esta nueva bacteria tiene su carga genética amarilla, que es la inicial, adquiere la carga genética del virus, que es la roja, pero también lleva carga genética azul, que proviene de la primera bacteria. A esta bacteria se le conoce también como una bacteria recombinada. Bien, ha logrado adquirir carga genética de otra bacteria a través de un vector o vehículo. En algunos casos, algunas bacterias, cuando saben que no van a sobrevivir a la infección, envían información que ayuda a otra bacteria que va a ser atacada a resistir, a poder bloquear el control viral y de esa manera sobrevivir al proceso infeccioso. Nosotros aprendimos sobre esta técnica que emplean los bacteriófagos para introducir su material genético en las bacterias y lo utilizamos en la biotecnología. ¿Cómo así? Cogimos a estos vehículos, a los bacteriófagos, le quitamos esta carga genética dañina, peligrosa, y le pusimos carga genética que nosotros, digamos, queremos. Tal es el caso, por ejemplo, de los genes encargados de fabricar insulina. A estos bacteriófagos los dejamos para que infecten nuevas bacterias y estas bacterias adquirieron la carga de los genes para fabricar insulina y ahora procesan, forman insulina. Bien, tenemos bacterias con la capacidad de sintetizar insulina y eso significó un gran beneficio para las personas con diabetes. Antes del uso bacteriano, adquirir insulina era directamente de otro humano, de otra persona sana, bien, se lo tenían que sacar de sangre o de un animal cercano que no era tan eficiente, bien como el cerdo, como la oveja. Actualmente, gracias a que las bacterias pueden fabricar insulina, ya los precios de la insulina se han ido abajo porque tenemos un montón y también la capacidad de adquisición. Podemos comprar gran cantidad de insulina sin ningún problema porque el mercado, pues, gracias a las bacterias, no se queda nunca, bien, sin insulina. ¿Ok? Entonces, chicos, eso viene a ser una transferencia horizontal de genes, cuando pasa de un organismo a otro que no es su hijo, ¿bien? Por transformación, por conjugación o por transducción. Ok. Bueno, chicos, ya para ir cerrando el tema, tenemos que hablar acerca de la clasificación de las bacterias y nosotros, quizás ustedes también se guían por la clasificación antigua o la clásica, según Robert Whittaker. Eh, ¿A ustedes les han enseñado los 5 reinos o les han enseñado los dominios en colegio, chicos? Quiero saber cómo están. Hace tiempo que no veo nada de colegio. ¿A ustedes les han enseñado con los 5 reinos para la clasificación de los seres vivos o ya con los dominios, que es algo nuevo? ¿Nadie? Bueno, en mi época nos enseñaron con los 5 reinos, que viene a ser la clasificación de Whittaker, bien, la clasificación clásica, el reino Animalia, el reino Plantá, el reino Fungi, el reino Protista y el reino Monera. Bien, en este reino Monera es donde se ubicaban a las bacterias, a los organismos procariontes. El reino Monera a su vez se subdividía en lo que viene a ser las arqueobacterias, también conocidas como las bacterias extremófilas, ya que sobrevivían en ambientes extremos. Bien, tal es el caso, por ejemplo, de las metanógenas, aquellas que sobreviven en lugares con alta concentración de metano, como por ejemplo en algunas cavernas, bien como por ejemplo en el interior de algunos animales, en el caso de las reses, bien ellos producen gran cantidad de metano, producto de la degradación de celulosa, y ahí vamos a encontrar bacterias metanógenas. Luego tenemos a las bacterias halófilas, aquellas que sobreviven en altas concentraciones de salinidad. De por sí salinidades muy altas bien tienden a matar directamente el organismo. Nosotros no sobreviviríamos bien en agua de mar más allá de 48 horas, ya que nuestras células rápidamente perderían agua. Pero estas bacterias pueden sobrevivir en condiciones de alta salinidad sin ningún problema y desarrollarse en esos ambientes. Después tenemos bacterias arqueas de tipo termoacidófilas que sobreviven en altas concentraciones de temperatura y pH ácido. Por ejemplo, ¿dónde?
en las lagunas volcánicas, por ejemplo, en las aguas termales, cuando estas aguas termales son termales por el hecho de que por debajo del suelo está pasando magma que calienta el agua y genera ese calorcito, pero también este magma libera gases que se van filtrando por el suelo y acidifican el agua, gases como los ácidos sulfídricos, ¿bien? Ahí puede haber presencia de bacterias termoacidófilas. También lo vamos a encontrar en los géiseres, bien, estas explosiones de agua que también se debe a que por debajo del suelo está pasando magma, bien. Estos géiseres, cuando forman pequeños cuerpos de agua, van a observar como que estos cuerpos de agua se encuentran de colores muy llamativos. Eso se debe a la acidez que está degradando, está reaccionando con los minerales del suelo, bien. Entonces, estas son las extremófilas, las arqueobacterias, que sobreviven en ambientes extremos. Por otra parte, tenemos a las eubacterias o bacterias verdaderas. Son las bacterias comunes del día a día. En el caso de las bacterias verdaderas, tenemos, por ejemplo, a las gram positivas, aquellas que reaccionan, que atrapan el colorante de gram. Bien, las gram negativas, aquellas que no reaccionan, no se tiñen con el colorante de gram, sino que emplean un colorante de contraste. Tenemos a las verde purpúreas y a las cianobacterias. Ambos grupos tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las cianobacterias realizan fotosíntesis de manera similar a las plantas. Bien. Mientras que las verde purpúreas, en lugar de emplear agua, en lugar de emplear al H2O, van a emplear al ácido sulfídrico, H2S. Bien. Las cianobacterias, como si fuesen plantas, de manera similar, van a realizar la fotosíntesis. Las espiroquetas son este grupo de bacterias que presentan el cuerpo en curvas y no se agrupan entre sí, son completamente independientes, completamente separados. Después tenemos a las riquecias, clamillas y micoplasmas. No son un solo grupo, sino que por falta de espacio lo han colocado así. Cada una tiene cualidades. Por ejemplo, a ver, lo coloco por aquí. En el caso de las riquecias, bien, voy a colocarle simplemente como R. Las riquecias son bacterias que tienen estricta vida intracelular. Únicamente viven dentro de las células que van a ir infectando, que van a ir dañando. Fuera de ellas no van a sobrevivir a estas condiciones. Las clamidias, mucho cuidado con infecciones por clamidias, un tratamiento rápido, sobre todo porque ataca las zonas genitales, las zonas gonadales, forman inclusiones, ¿bien? Inclusiones celulares. Profe, ¿qué es eso? Son malformaciones que van a formar estas bacterias dentro de las células. Puede ser a nivel del citoplasma, puede ser a nivel del núcleo, y estas malformaciones van a hacer que la célula tenga funciones alteradas o que cambien la genética de la misma, ¿bien? Llegando a formar células tumorales. Por último tenemos a los micoplasmas, no son microplasmas, micoplasmas. Los micoplasmas bien son las bacterias más pequeñas que hay. Yo te mencioné al inicio de que todas las bacterias presentan cuatro estructuras en común: pared bacteriana, membrana bacteriana o la membrana, el citoplasma y la región nuclear. Esta es la única excepción. Los micoplasmas son las bacterias más pequeñas que existen porque no tienen, bien, pared bacteriana. Entonces, si por ahí en el examen te colocan, se está utilizando un antibiótico que degrada el peptidoglicano presente en la pared bacteriana, los micoplasmas bien básicamente serían inmunes o serían resistentes, ya que al no presentar pared bacteriana, el antibiótico no le hace nada. Bien. Entonces, chicos, esta es la clasificación según Whittaker, cuando existía todavía el reino Monera. Actualmente el reino Monera ya no existe, ya no se habla de este tipo de clasificación. Nosotros tenemos ahora la clasificación de Carl Woese. Bien, este señor, un biólogo molecular, estudió los principios moleculares de los organismos y planteó una nueva categoría, a la cual se le conoce como los dominios. Bien, dentro de los dominios, las bacterias ya no son un reino, son un dominio completo, el dominio bacteria. Bien, las arqueobacterias ahora también son un solo dominio, el dominio arquea. Bien, dentro del dominio bacteria está lo que nosotros vimos por aquí, las eubacterias. Dentro del dominio arquea están las arqueobacterias.
Chicos, tengan mucho cuidado con los arquea. Es dominio arquea. En algunas preguntas te colocan dominio arqueobacteria. No, no existe. Bien, es dominio arquea. En el caso de los eucaria mantienen los reinos restantes, el protista para los protozoos, fungi para los hongos, planta o plantae, bien, para las plantas y el reino animalia para el resto de animales. Bien, simplemente es un reacomodamiento de lo que antiguamente era el reino monera, ahora separado como dominios. Bien, dominio arquea, dominio bacteria. Ya como último, chicos, tenemos que hablar acerca de las utilizaciones que les damos a la bacteria. Entre ellos, lo que viene a ser la biorremediación. Bien, cuando una bacteria va a procesar un compuesto, aquí está la bacteria, en su interior va a presentar enzimas. Bien, va a desarrollar una serie de enzimas que son proteínas que pueden degradar compuestos. Estas enzimas las libera para atacar un compuesto y luego absorberlos. Bien, por aquí llega un material complejo, aquí está un compuesto, y como las enzimas empiezan a trabajar sobre este compuesto, bien, se liberan, lo van degradando a materiales más simples. Bien, ahí está. Y ya la bacteria lo puede aprovechar. Se aprovecha este principio, bien, empleamos este principio para utilizarlo como biorremediación, para remediar, para reparar ambientes que han sido contaminados. Bien, nosotros podemos utilizar a las bacterias directamente o utilizar a las enzimas únicamente. Por ejemplo, si utilizamos a la bacteria, se le conoce como remediación microbiana. Bien, vamos a tener, por ejemplo, un contenedor donde hay desechos tóxicos, hay material, por ejemplo, que proviene de una fábrica textil. Como este material es muy tóxico, no lo podemos liberar a los ríos, no lo podemos dejar en el ambiente porque son moléculas muy complejas que difícilmente se van a degradar. Ahí le metemos bacterias. Bien, agregamos un puñado de bacterias y estas bacterias empiezan a degradar todo este material. Lo aprovechan y aumentan en número y ahora lo degradan más y más rápido hasta que finalmente terminan con todo. Bien, ventajas. Es de bajo costo. Necesitamos unas pocas bacterias, las cuales luego se multiplican, bien se dividen y rápidamente terminan con todo el proceso. Tiene que darse en un ambiente cerrado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuese en un ambiente abierto? Las bacterias, una vez que terminaron de degradar todo el compuesto tóxico, van a empezar a dañar otras partes si es que ustedes no tienen un control. Por ejemplo, si tenemos un derrame de petróleo, está en las playas, yo empleo bacterias que degradan el petróleo. Estas bacterias al inicio van a rápidamente propagarse, van a dividirse, aumentar en número, degradan más rápido el petróleo, pero una vez que se acabaron el petróleo, van a empezar a generar daño en el ambiente y ya no sería una biorremediación. Profe, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un lugar abierto? Bien, cuando no hay control. Ahí, en lugar de emplear bacterias, empleamos a las enzimas. A eso se le conoce como degradación enzimática. Bien. Este proceso es mucho más caro, ya que las enzimas no aumentan en número. Debemos conseguir previamente una cantidad grande de enzimas, las cuales se añaden a estos compuestos tóxicos y empiezan a degradarlo. La ventaja es que las enzimas tienen mayor control, ya que las enzimas, una vez que terminan de degradar toda esa sustancia, simplemente desaparecen. Ya no tienen más con qué trabajar, cumplen, digamos, un tiempo de actividad y después se degradan, con lo cual son muy utilizadas cuando no tenemos mucho control en el ambiente. Tal es el caso, por ejemplo, cuando hay derrames en los ríos, bien de materiales contaminados, ahí podemos agregar las enzimas rápidamente van a trabajar y pues si el río se lleva las enzimas, estas enzimas una vez que terminan el trabajo, se degradan. Bien, no hay ningún problema. No podemos liberar bacterias porque las bacterias van a ir corriendo río abajo y pueden ir contaminando otros ambientes. Entonces, chicos, eso viene a ser remediación microbiana cuando empleamos directamente al microbio, a la bacteria, y degradación enzimática cuando empleamos a las enzimas únicamente. Hay un tercer tipo de remediación, pero no pertenece a las bacterias. A esto se le conoce como la fitorremediación, y fito es de plantas. Van a emplear a las plantas para poder limpiar ciertos ambientes.
Recuerden que las plantas no presentan sistema excretor. Las plantas, una vez que capturaron una sustancia peligrosa, no hay manera alguna de que lo liberen. Profe, entonces, ¿qué hacen? Lo almacenan dentro de las células, dentro de las vacuolas. Es por eso, por ejemplo, que en las mineras, cuando van a hacer los relaves, los lavados mineros, estas aguas salen cargaditas en metales pesados. No lo pueden regresar al río de donde sacaron el agua, porque contaminarían río abajo, cultivos, ciudades, bien todo eso. Van a emplear unas pozas donde hay una gran cantidad de plantas y ahí van a verter esa agua, el agua con los metales pesados. Las plantas rápidamente van capturando estos metales pesados, van disminuyendo su concentración, pasa de una poza a otra poza donde también hay más plantas y poco a poco la concentración de metales pesados va disminuyendo hasta que ya no hace daño y recién ahí se lo regresa al río. Bien, estas plantas posteriormente con otro tratamiento se les extrae estos metales para darle distintos usos. Bien, a eso se le conoce como fitorremediación. Ya por último, chicos, para cerrar la clase, recordad que las bacterias también participan en las industrias de la salud, por un lado causando enfermedades, por otro lado en aplicaciones. Bien, hay bacterias que desarrollan formas de destruir a otras bacterias, no son amiguitas entre sí. De ahí nosotros conocemos algunos tipos de antibióticos, como la streptomicina, bien, que proviene de un streptococcus. Las bacterias también participan en la industria alimentaria, en lo que viene a ser el desarrollo, por ejemplo, de los productos lácteos, bien, los derivados lácteos. No fabrican alcohol directamente, a excepción de algunas que están en el tema del vino y el ácido acético, porque las bacterias al momento que quieran fabricar alcoholes como tal, se mueren, no resisten al alcohol. Estas bacterias que están metidas en la industria de la cerveza, perdón, los organismos que están metidos en las industrias de la cerveza son levaduras, son hongos, tengan mucho cuidado. Bien, las bacterias principalmente en lo que viene a ser la industria láctica. Bien chicos, hasta aquí ha sido la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta segunda semana. Bien, de igual forma se los copio en la barra de chat para que lo tengan presente. Listo chicos, nos vemos el día martes. Cuídense. Chao, chao. No, profe, muchas Profesor, gracias. profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Están en receso chicos. Bien, me quedo un ratito con receso, si al tutor no le molesta. Y adelante con la pregunta. En el examen van a venir tanto como reinos y dominios, ¿no? Sí, pero te van a indicar o por cargos o por Whitaker. Bien, acuérdate que Whitaker son el tema de los 5 reinos, ahí está el Monera, el de cargos son los dominios, y ya no hay reino Monera, sino son dominio bacteria, dominio arquea. Ok, muchas gracias, profesor. Listo. Cuídense chicos. Chao, chao.